Tremendo lo de Villa Ballester, una historia espeluznante que conmueve a los vecinos. Allí está Romina Mor. Sí, Daniel, y fue el olor y las moscas que ya se estaban agolpando en la puerta de esta casa de Villa Ballester las que advirtieron a los vecinos de que algo extraño había ocurrido en el interior de esta vivienda. Esto ocurrió el sábado a la tarde-noche. Uno de los vecinos fue a la policía porque decía que el olor que salía de esta casa era realmente impresionante. Y cuando la policía llegó junto con el fiscal, junto con los bomberos, tiraron abajo la puerta y se encontraron con el peor cuadro que uno pueda imaginarse. Detrás de la puerta, en el hall de la casa, yacía ya el cuerpo de este hombre, de un hombre de 66 años, Andrés Macei, el abuelo de toda esta familia, que lamentablemente también estaba muerta. La policía, después de descolgar el cuerpo de este hombre, ingresó al interior de la vivienda y se encontró en la mesa el cuerpo de su hija, una mujer de 33 años, y lamentablemente cuando llegó a la habitación de los chicos, el peor cuadro imaginable. Estos dos chiquitos, uno de 11 meses y un nene de 8 años, también habían sido asesinados. En la mesa de la cocina se encontró una carta, una misiva fechada el 16 de febrero, donde era este abuelo que confesaba ser el autor de los 3 homicidios y después de suicidio, y donde decía, Daniel, que lo había hecho para liberar a sus nietos del abuso sexual que sufrían reiteradamente por parte de su padre. Eso está siendo investigado. El fiscal hasta el momento no tiene ningún elemento cierto para pensar que efectivamente estos chicos eran abusados por su padre. De hecho, los dos tienen 2 padres distintos, pero por eso se está investigando si realmente hubo alguna causa. Nada justifica de todas maneras, por supuesto, la decisión de este hombre, o si en realidad se trataba de un hombre que estaba desquiciado, que estaba fuera de sí y que por eso tomó esta decisión tan drástica de asesinar a toda su familia y después quitarse la vida. En un ratito estamos con todos los detalles de este caso realmente macabro y que conmueve a todos los vecinos de Villa Ballester. Y en Villa Ballester, una historia de terror. Un hombre de 66 años mató a su hija, a sus nietos y luego se quitó la vida. Dejó una carta y dijo que lo hizo para liberarlos. Un fuerte olor nauseabundo dio la primera señal de alerta. Y los policías no tuvieron más que abrir la puerta para encontrarse con una escena que difícilmente puedan olvidar. En el hall de esta casa de Villa Ballester colgaba el cuerpo de un hombre mayor en un estado avanzado de putrefacción. Sin embargo, aún faltaba lo peor. Al llegar a una de las habitaciones, sobre una de las camas, yacían los cuerpos de 2 criaturas, un nene de 7 años y un bebé de 11 meses. La mamá de los chicos también había sido asesinada en la misma habitación. Yo me asomo y veo mucho olor nauseabundo y muchas moscas que entraban y salían. Entonces, bueno, llamé al 911, vino un móvil del 911, nos dijeron que esto había que asentarlo en la comisaría. Voy a la comisaría a buscar, vengo con los muchachos y bueno, de ahí todo el procedimiento. La policía contó que, bueno, estaba el hombre, sí, el hombre estaba ahorcado acá en la entrada. Y según la policía, bueno, los cuerpitos de los nenes estaban en las camillas y la chica estaba por ahí tirada. ¿Ellos cómo habrían fallecido? ¿Cómo los habría matado? Según el testimonio de la policía misma, cuchillazos, pero no sé, fueron cuchillos. Sobre la mesa del comedor, la policía encontró una carta que revelaría los motivos que llevaron a este hombre, identificado como Andrés Macei, de 66 años, a quitarle la vida a su hija, a sus 2 nietos, para luego suicidarse. Los maté para liberarlos de esta vida, porque eran abusados por su padre, escribió Macei en una misiva fechada el martes 16 de febrero. Según trascendió, el hombre había denunciado penalmente y en más de una oportunidad a su ex yerno, el padre de los chicos, por la presunta violación de ambos menores. Toda esta historia sórdida era desconocida por los vecinos del barrio, quienes no conocían a la familia, ya que estos se habían mudado apenas 5 o 6 días antes de ser encontrados sin vida. No conocía a ninguno, jamás los había visto, no conocía. ¿Son gente nueva en el barrio, aparentemente? Aparentemente gente nueva, según todos los comentarios. Lo que aún resta determinar es la data de la muerte de toda la familia. Aunque el estado de descomposición era muy avanzado, el vecino de la casa de arriba aseguró haber visto a toda la familia el día jueves, es decir, 2 días después de que se escribió la carta suicida.
Nos vamos nuevamente a Villa Ballester, una historia espeluznante, una historia que conmueve a los vecinos. Y está Romina Amor, obviamente trabajando desde temprano en el tema, está con un testimonio que es muy importante, es una testigo clave en esta causa. Romina. Sí, vamos a conversar con Camila. Camila es la vecina de esta casa donde el día sábado al mediodía la policía y los bomberos se encontraron nada más ni nada menos que 4 cuerpos. El de Andrés Macei, de 66 años, el de su hija Florencia y el de los 2 nietitos de 11 meses y de 8 años. Todo indicaría que se trató de un triple homicidio cometido por este hombre y luego se suicidó, se quitó la vida. Y como decíamos, Camila vive aquí a poquitos metros nada más. Camila, fue tu papá quien advirtió que algo extraño estaba ocurriendo, ¿no? Sí, así es. En realidad vino el vecino de la casa de al lado a decirnos que se sentía un olor muy fuerte y distinto, un olor raro. Así es que le comunica a mi papá se acerca y sí, había un olor muy fuerte, moscas en la ventana. Y no se podía estar, realmente no se podía pasar por la cuadra. Y en ese caso tu papá, digo, hace lo correcto, va y avisa inmediatamente a la policía. Mi papá llama a un patrullero para verificar. Viene el patrullero, se acerca y dice que como no tenían orden de fiscal no podrían ingresar al domicilio. Que vayamos a la comisaría. Se va a la comisaría, se hace la denuncia y vuelve el patrullero acá. El policía, cuando se acerca, con su profesionalidad, dice que era olor a muerto. Así es que... No le cabían dudas de que algo extraño estaba pasando dentro de la casa, había que entrar. Había que entrar. Así es que llama al fiscal y el fiscal le autoriza la orden, se llama a los bomberos, a policía científica, ingresan a la casa rompiendo la puerta porque estaba todo cerrado, todo trabado. Ahí vemos claramente el picaporte que está en el piso, la puerta que obviamente fue forzada para poder ingresar. ¿Y con qué cuadro, Camila, se encuentra la policía y el fiscal cuando abren la puerta? Con un cuadro espantoso. Cuando abren los bomberos, lo primero que se ve, sin ingresar al domicilio, desde la vereda se vio claramente el hombre ahorcado, sentado y ahorcado. Claro, dicen que se eligió justamente el dintel de la puerta para poder colgarse de allí. Así es. Eligió ese lugar para poder colgarse y después se dice, primero se vio y se pensó en un suicidio porque ni siquiera teníamos noción de la gente que vivía porque se estaba mudando. Vuelve a ingresar la policía y dice, hay un cuerpo arriba de la mesa. Sí, corresponde a la chica Florencia de 33 años. Así es, que correspondería a la hija. Vuelve a entrar la policía y se encuentra que en la pieza, en la cama, estaban los 2 niños acuchillados. Eso te iba a preguntar, porque el hombre se cuelga. Ahora, la forma de matar a los chicos y a su propia hija es a cuchillazos. Así es, con armas blancas. Eso fue también un poco de lo que dijo la policía cuando yo me asombré preguntándole cómo fue que no había escuchado nada. Me había parecido raro. Claro, porque esto es lo que vos nos decías, nadie escuchó nada, ni siquiera gritos, ni nada. Nada, ni siquiera ella tuvo una defensa cuando ingresaron o un aviso, nada. Ahora vos nos decías que, claro, si no fuera por las moscas y por el olor, probablemente nadie encontraba nada, porque ustedes no conocían ni siquiera quiénes vivían, eran muy nuevos aquí en el barrio. Eran muy nuevos, no se hicieron conocer tampoco, hicieron las mudanzas en horarios por ahí no tan picos en el barrio. Sí se escucharon las voces de los niños, pero más allá de eso, pero tampoco se escuchaban y no, porque como estaban en proceso de mudanza, no sabíamos. ¿Nunca habías escuchado nada raro? Digo, discusiones, gritos, llantos de los chicos. Nada, no se escuchó nada. Nada. Bueno, muchísimas gracias, No, Camila. Bueno, un testimonio, ¿no? Importante que habla de cómo la policía logra dar entonces con estos 4 cuerpos. Ahora se está investigando porque recordemos que esta carta, Daniel, que encontraron sobre la mesa y que la escribió Macei, este hombre de 66 años, que es el que finalmente termina colgándose, habla de que quería liberar a los chicos que supuestamente eran abusados sexualmente por su padre. El fiscal está investigando esta hipótesis, pero en principio casi estaría descartada. ¿Por qué? Porque no hay un solo padre, son 2 padres y de hecho uno de esos padres no vive
aquí, sino que vive en la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, y está viajando justamente en estos momentos para ponerse en contacto con el fiscal. También se hablaban de denuncias en la fiscalía que supuestamente habría hecho Macei acusando a uno de los padres de los abusos. Esto tampoco pudo ser confirmado, así que es muy importante para el fiscal lo que pueda aportar la autopsia, que no solamente va a poder precisar si estos chicos habían sido efectivamente abusados, sino también el tema de la data de la muerte. ¿Por qué la data de la muerte? Porque los cuerpos, cuentan los testigos, estaban en estado muy avanzado de descomposición. Sin embargo, hay vecinos que sostienen haberlos visto hasta el día jueves a esta familia y el hallazgo de los cuerpos fue el día sábado, es decir, no habría pasado más de 2 días. Sin embargo, la carta esta suicida, tiene fecha del 16 de febrero, es decir, del martes. A ver, si él no los mató el día martes y los mató el jueves, esto lo tenía muy pensado, es decir, ya lo había pensado un par de días antes y finalmente lo concreta el jueves a la noche, el viernes, bueno, no se sabe. Por eso es importante también establecer la data de la muerte. Todos estos datos van a surgir a partir de la autopsia que ya se está realizando en el transcurso de esta mañana, así que seguramente en las próximas horas va a haber más novedades acerca de este caso tan conmovedor. Tremendo, tan conmovedor las características y qué plan macabro, ¿no? Armado por este sujeto y además qué sangre fría hay que tener para matar a tus nietos, a tu hija. A tus nietos, a tu hija, Tremendo, cuchilladas. No, porque él termina ahorcándose, pero primero arremete contra ellos con armas blancas, o sea, algo que uno no se puede ni siquiera imaginar. Estaba tratando de imaginar, ¿no? De encontrarle algún tipo de... Es un hecho tan espeluznante, ni siquiera podés encontrar, obviamente no hay nada que pueda justificar, pero tal vez alguna mecánica que se le cruzó por la cabeza a este sujeto para hacer una cosa así, y cómo lo llevó a cabo. Realmente además es se tremendo, quería liberarlos, ¿no? Realmente, si esto que denuncia en la carta que dejó, ¿no? Que eran... No tiene ningún tipo de sentido, o sea, podría haber hecho una denuncia, podría haber encarado él a esta persona, podría haber hecho muchísimas cosas, pero no finalmente lo que terminó haciendo. No, tremendo. Y además, eso que te decía, ¿no? En algún momento, bueno, él se ahorca, pero hasta llegar a esa instancia, acuchillar a los chicos y a tu hija, ¿en qué mente se puede ocurrir y llevar a cabo una cosa tan siniestra, tan macabra? ¿Cómo puede un ser humano llegar a esa situación? Es algo tremendo, ¿no? Tremendo. Me imagino, obviamente, la conmoción de los vecinos que los vieron hasta hace algunos días, todavía no está determinado cuándo, pero hasta una semana, bueno, ahí estamos viendo a Romina, ¿no? Hasta hace pocos días, una semana, los estaban viendo allí por el barrio y de repente saber que este sujeto estaba armando, que estaba tramando un plan tan siniestro que ni siquiera a un guionista de una película de terror, la más macabra que quieras, se le puede ocurrir. Por lo espeluznante de las características. Bueno, Romina, para el cierre no sé si tenés algo más. Daniel, sí, quería aportarte 2 datos. Ayer, en realidad no ayer, sino el día posterior al hallazgo de los cuerpos, el día domingo, comentan los vecinos que llegó una de las hermanas, una hermana de este hombre, de Macei, y les contó que en realidad él ya tenía sospechas de que su hermano no estaba bien psicológicamente, que digamos estaba alterado en su capacidad, y que hay que tener en cuenta otro dato que realmente es espeluznante. Este hombre trabajaba, era el sostén de familia y trabajaba en 2 escuelas públicas, era bibliotecario. Desde hace 25 años trabajaba en un turno mañana en un colegio de Tristán Suárez y por la tarde en un colegio de Pacheco, tenemos entendido. Es decir, tenía contacto permanente con un montón de chicos, ¿no? Pensar que esta persona, que puede estar desquiciada, fuera de sí, en contacto con alumnos, con chicos de una escuela primaria, bueno, da escalofríos. La realidad es que la opción, como decía recién Gabriela, tenía muchas opciones antes de, evidentemente, tomar esta decisión tan drástica de liberar, entre comillas, a sus nietos de un supuesto suplicio, calvario, de esta manera. Podría, como decíamos, haber hecho la denuncia, podría haber incluso encarado al padre y si en el peor de los casos incluso hasta descargar esa violencia que termina descargando contra su hija y contra sus nietos, bueno, contra la persona que supuestamente abusaba de ellos. No hay nada que a uno le permita entrar en la lógica de la cabeza de
de este hombre que cometió esta atrocidad y que después se terminó quitando la vida. No, seguramente. Y si es cierto lo que dice su hermana, que no estaba bien psiquiátricamente, raro que pueda llevar adelante esa actividad en 2 lugares y nadie se haya dado cuenta, o si alguien se dio cuenta que nadie haya actuado como para advertir de la situación, en principio para suspenderlo en esas actividades, en contacto con tanta gente, con tantos chicos, y después, por supuesto, hacer algo para tratar de evitar un desenlace tan dramático y tan espeluznante como este. Le agradecemos a Romina Amor allí en Villa Ballester. En un ratito vamos a seguir con más detalles de esta historia en Villa Ballester.